La noche del 16 de octubre de 1957 era una como cualquier otra para Antonio Villas Boas, un humilde granjero brasileño de 23 años. Después de una larga jornada de trabajo en los campos, regresaba a su hogar en su viejo camión, sin imaginar que esa noche cambiaría su vida para siempre. De repente, una luz cegadora descendió del cielo oscuro, bañando el camino rural con un resplandor sobrenatural. El motor del camión se detuvo de golpe y Antonio quedó paralizado por el terror. Ante sus incrédulos ojos, una nave espacial se posó frente a él, bloqueando su camino. La luz era tan intensa que Antonio tuvo que cubrirse los ojos con el antebrazo, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. El aire a su alrededor se cargó de una energía electrizante, erizando cada vello de su cuerpo. Un zumbido ensordecedor perforó sus oídos, haciendo temblar cada fibra de su ser. La nave era enorme, de un diseño completamente ajeno a cualquier tecnología terrestre. Su superficie metálica reflejaba la luz de manera hipnótica, proyectando extraños patrones que parecían danzar ante los ojos desorbitados de Antonio. Lentamente, la nave comenzó a descender, emitiendo un sonido gutural que retumbaba en su pecho como el latido de un corazón alienígena. Antonio intentó huir, pero sus piernas simplemente no respondían. Estaba paralizado por el miedo más primitivo que jamás había experimentado. Su cuerpo se negaba a obedecer las órdenes desesperadas de su mente, atrapado en una prisión de terror absoluto. La nave tocó el suelo con un leve temblor, levantando una nube de polvo que envolvió el camión. Antonio tosió violentamente, luchando por respirar en la atmósfera cargada. Sus ojos ardían. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras intentaba comprender la situación imposible que estaba viviendo. De repente, una abertura se abrió en el costado de la nave, proyectando un haz de luz cegadora que bañó el área circundante. Antonio se encogió, cubriéndose el rostro con ambas manos, temiendo que la luz lo consumiera por completo. En ese momento, Antonio escuchó un sonido que heló su sangre. Pasos firmes y decididos que se acercaban lentamente hacia él. Cada paso resonaba en sus oídos como el golpeteo de un martillo contra su cráneo, aumentando su pánico hasta niveles insoportables. Reuniendo todo el valor que le quedaba, Antonio apartó las manos de su rostro y miró hacia la abertura de la nave. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. Figuras altas y delgadas, con proporciones claramente no humanas, emergían de la nave. Sus movimientos eran fluidos y gráciles, pero había algo en ellos que resultaba profundamente perturbador. Antonio contuvo el aliento, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. Estas criaturas, sean lo que sean, no eran de este mundo, y ahora estaban aquí, frente a él, bloqueando su camino y su única vía de escape. El terror psicológico se apoderó de cada fibra de su ser, amenazando con arrebatarle la cordura. Antonio sabía, en lo más profundo de su alma, que su vida nunca volvería a ser la misma después de esta noche. Esta era su nueva realidad, una realidad en la que los seres de otros mundos habían llegado a la Tierra, y él sería el primero en experimentar las consecuencias. Unas criaturas extrañas, de aspecto humanoide, pero con rasgos claramente no terrenales, descendieron de la misteriosa nave. Sus cuerpos delgados y grises parecían carecer de emoción, pero sus ojos enormes y oscuros destilaban una inteligencia antigua y desconocida. A medida que se acercaban, Antonio pudo apreciar cada detalle aterrador de sus formas alienígenas. Sus cabezas eran alargadas y desproporcionadas, coronadas por cráneos lisos y brillantes que reflejaban la luz de forma siniestra. Sus extremidades eran delgadas como ramas secas, terminando en manos con dedos largos y afilados que se asemejaban a garras. Pero lo más inquietante eran sus ojos, enormes y profundos, parecían pozos sin fondo que absorbían la luz a su alrededor. Antonio se perdió en esas oscuras piscinas, sintiendo cómo lo estudiaban, lo diseccionaban, como si fuera un simple espécimen bajo un microscopio alienígena. A medida que se acercaban, Antonio notó que sus movimientos eran casi hipnóticos, fluidos y gráciles, pero al mismo tiempo había algo profundamente antinatural en ellos. Era como si sus articulaciones no obedecieran las leyes de la anatomía terrestre.
doblándose y contorneándose de maneras imposibles. El aire a su alrededor parecía cargarse con una energía eléctrica, erizando cada vello de su cuerpo. Un zumbido bajo y constante resonaba en sus oídos, como si estas criaturas emitieran algún tipo de frecuencia inaudible para los humanos. Cuando una de las criaturas se acercó aún más, Antonio pudo ver su piel de cerca. Era suave y grisácea, casi translúcida, dejando entrever una intrincada red de venas y conductos que palpitaban bajo la superficie. Era como si su biología fuera completamente ajena a todo lo que conocía, desafiando las leyes de la naturaleza terrestre. La criatura extendió una de sus manos elongadas hacia él, y Antonio se estremeció ante la visión de esos dedos afilados. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que escapara de estas abominaciones que habían descendido del cielo. Pero su cuerpo seguía paralizado por el terror, incapaz de responder a los desesperados gritos de su mente. Entonces, la criatura hizo algo que heló la sangre de Antonio en sus venas. Habló. No fue un lenguaje reconocible, sino una serie de chasquidos y silbidos que parecían provenir de todas direcciones a la vez. Eran sonidos que desafiaban la comprensión humana, como si estas criaturas estuvieran comunicándose en una dimensión completamente diferente. Antonio intentó gritar, intentó suplicar por su vida, pero su garganta estaba paralizada por el miedo. Todo lo que pudo hacer fue observar, impotente, mientras las criaturas se acercaban cada vez más, rodeándolo con sus formas alienígenas y sus ojos oscuros e insondables. En ese momento, Antonio supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Estas criaturas, sean lo que sean, lo habían elegido por alguna razón desconocida. Y ahora, él sería el primero en experimentar las consecuencias de su encuentro con lo desconocido, lo antiguo, lo verdaderamente alienígena. El terror psicológico se apoderó de cada fibra de su ser, amenazando con arrebatarle la cordura. Antonio sabía, en lo más profundo de su alma, que esta noche marcaría un punto de inflexión en su existencia, un cambio tan profundo y devastador que nunca podría volver a mirar al cielo de la misma manera. Antonio intentó huir, pero fue inmovilizado por una fuerza invisible que lo paralizó por completo. Los seres lo arrastraron al interior de la nave, donde sería sometido a las más extrañas y aterradoras experiencias. En la nave, Antonio fue despojado de su ropa y sometido a una serie de exámenes y procedimientos que desafiaban toda lógica humana. Las criaturas parecían estudiarlo, analizarlo, como si fuera un simple espécimen. El terror psicológico era indescriptible, pero lo peor estaba por venir. Una de las criaturas, de complexión femenina, se acercó a Antonio con una mirada que parecía una mezcla de curiosidad científica y un deseo primitivo. Lo que siguió fue un acto de erotismo forzado, un acoplamiento alienígena que dejó a Antonio traumatizado y confundido. La criatura femenina se movía con una gracia hipnótica, sus caderas contoneándose de una manera que desafiaba la anatomía humana. A medida que se acercaba, Antonio pudo apreciar sus rasgos alienígenas, su piel grisácea y translúcida, sus ojos enormes y oscuros, sus labios delgados y carnosos. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura lo atrajo hacia ella con una fuerza sobrenatural. Antonio sintió su cuerpo siendo inmovilizado por una fuerza invisible, mientras la criatura lo estudiaba con una mirada clínica, como si fuera un espécimen de laboratorio. Entonces, la criatura hizo algo que heló la sangre de Antonio. Comenzó a despojar su cuerpo de la ropa con sus manos alargadas y afiladas. Cada prenda caía al suelo, dejando su piel expuesta al aire frío de la nave alienígena. Antonio intentó resistirse, pero su cuerpo no respondía a sus órdenes. Estaba paralizado, a merced de esta criatura que lo observaba con una mezcla de curiosidad y deseo primitivo. La criatura se acercó aún más y Antonio pudo sentir su aliento cálido y extraño en su piel. Sus ojos enormes recorrieron cada centímetro de su cuerpo desnudo, como si estuviera catalogando cada detalle en su mente alienígena. De repente, la criatura extendió una de sus manos elongadas y acarició el pecho de Antonio con sus dedos afilados. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, una mezcla de terror y una extraña excitación que lo asustó hasta la médula. La criatura continuó explorando su cuerpo, sus caricias volviéndose cada vez más íntimas y atrevidas. Antonio intentó gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta, ahogada por el miedo y la confusión. Entonces, la criatura hizo algo que desafió todas las leyes de la biología terrestre.
Su cuerpo comenzó a mutar, a cambiar de forma. Ante los ojos incrédulos de Antonio, la criatura desarrolló nuevos apéndices, nuevas protuberancias que parecían diseñadas para un propósito único: el acoplamiento. Antonio sintió una mezcla de repulsión y una atracción morbosa mientras observaba la transformación alienígena. Su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo, pero su cuerpo reaccionaba de manera instintiva, respondiendo a los estímulos primitivos de esta criatura extraterrestre. La criatura se acercó aún más, y Antonio pudo sentir su cuerpo frío y extraño contra el suyo. Sus nuevos apéndices se enredaron alrededor de él, atrayéndolo hacia un abrazo íntimo y antinatural. En ese momento, Antonio supo lo que estaba por suceder. Iba a ser sometido a un acto de erotismo forzado, un acoplamiento alienígena que desafiaba todas las leyes de la naturaleza terrestre. A medida que la criatura se unía a él, Antonio sintió una mezcla de placer y dolor indescriptible. Era como si su cuerpo estuviera siendo invadido por una fuerza extraña y antigua, una energía cósmica que lo consumía desde adentro. El acto en sí fue una amalgama de sensaciones alienígenas que desafiaban la comprensión humana. Antonio experimentó placer más allá de lo terrenal, mezclado con un terror profundo y una confusión abrumadora. Cuando finalmente terminó, la criatura se separó de él, dejándolo tembloroso y cubierto de un fluido viscoso y extraño. Antonio se sentía violado, profanado de una manera que desafiaba la descripción humana. Traumatizado y confundido, Antonio apenas podía procesar lo que había ocurrido. Su mente luchaba por reconciliar esta experiencia alienígena con su realidad humana, amenazando con resquebrajarse bajo el peso de lo incomprensible. Después de lo que parecieron horas interminables de tortura física y mental, Antonio fue devuelto al camino rural, aún aturdido y con su mente a punto de colapsar. La nave despegó, dejando atrás un rastro de preguntas sin respuesta y un hombre quebrado. Antonio cayó de rodillas en el polvoriento camino, su cuerpo temblando incontrolablemente. El aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada, haciéndolo consciente de su desnudez y vulnerabilidad. Miró hacia arriba, observando con ojos desorbitados cómo la nave alienígena ascendía lentamente, sus luces cegadoras bañando el paisaje rural con un resplandor antinatural. El zumbido ensordecedor de la nave perforó sus oídos, amenazando con destrozar los últimos vestigios de su cordura. Antonio se cubrió los oídos con las manos, intentando bloquear el sonido aterrador, pero era inútil. El ruido parecía provenir de todas direcciones, envolviendo su mente en un tormento incesante. A medida que la nave ascendía, una serie de haces de luz surgieron de su casco, barriendo el área circundante como si estuviera buscando algo. Antonio se encogió, temiendo que esos rayos lo encontraran y lo sometieran a más torturas indescriptibles. De repente, uno de los haces de luz lo iluminó, cegándolo momentáneamente. Antonio gritó, cubriéndose el rostro con los brazos, esperando sentir el ardor de la energía alienígena en su piel, pero en lugar de eso, escuchó un sonido que heló su sangre, un chasquido metálico, seguido de un zumbido ensordecedor que parecía provenir de todos lados. Antonio se arriesgó a mirar y vio que una especie de compuerta se había abierto en el casco de la nave. Una ráfaga de viento cargada de energía lo golpeó, arrancando gritos agonizantes de su garganta. Se sentía como si su piel estuviera siendo desollada, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo desgarrada por una fuerza invisible. Pero tan pronto como comenzó, la tortura cesó. Antonio yacía en el suelo, jadeando, su cuerpo cubierto de sudor y lágrimas. Levantó la mirada una vez más, justo a tiempo para ver cómo la compuerta se cerraba y la nave se elevaba aún más, convirtiéndose en una mancha brillante en el cielo nocturno. Antonio se quedó allí, tendido en el camino rural, observando cómo la nave se alejaba cada vez más, hasta que finalmente desapareció de su vista. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese momento. Lentamente, Antonio se puso de pie, sus piernas temblando violentamente. Miró a su alrededor, esperando ver su camioneta, su única conexión con la realidad que había conocido. Pero no había nada, solo la oscuridad interminable del campo y el polvoriento camino rural serpenteando hacia el horizonte. Un sentimiento de desesperación absoluta se apoderó de él.
¿Cómo iba a explicar lo que había sucedido? ¿Cómo iba a convencer a alguien de que había sido abducido por seres de otro mundo, sometido a torturas y violaciones que desafiaban la comprensión humana? Antonio comenzó a caminar, su mente en un estado de shock profundo. Cada paso era una agonía, cada respiración un recordatorio de las atrocidades que había sufrido. Se sentía violado, profanado de una manera que nunca podría ser reparada. A medida que caminaba, las preguntas se arremolinaban en su mente, amenazando con abrumar los últimos vestigios de su cordura. ¿Por qué él? ¿Qué habían querido esas criaturas de él? ¿Qué había sido esa experiencia alienígena más allá de la comprensión humana? Las horas pasaron, y Antonio siguió caminando, perdido en un mar de confusión y terror. El amanecer finalmente llegó, bañando el paisaje con una luz tenue que parecía burlarse de su sufrimiento. Eventualmente, Antonio llegó a un pequeño pueblo, donde fue encontrado por unos lugareños horrorizados. Su apariencia era de alguien que había pasado por el infierno y había regresado, su rostro una máscara de trauma y locura. Desde ese día, la vida de Antonio Villas Boas nunca volvería a ser la misma. Atormentado por las terribles experiencias vividas, luchó por recuperar su cordura mientras intentaba convencer al mundo de su increíble historia. Pero las cicatrices psicológicas perdurarían para siempre, un recordatorio constante de aquella fatídica noche en la que fue secuestrado por seres de otro mundo. A partir de ese día, la vida de Antonio Villas Boas nunca volvería a ser la misma. Atormentado por las terribles experiencias vividas, luchó por recuperar su cordura mientras intentaba convencer al mundo de su increíble historia. Pero las cicatrices psicológicas perdurarían para siempre, un recordatorio constante de aquella fatídica noche en la que fue secuestrado por seres de otro mundo. Gracias por dar like al video y suscribirte al canal. Nos ayudas con nuestro trabajo para seguir realizando investigaciones y aportes sobre abducciones y extraterrestres. Recuerda que subimos videos nuevos cada 2 días. El universo guarda más misterios de los que somos capaces de imaginar. No dejes de mirar al cielo.